saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, desde la Alianza Internacional de Radio, Periodismo Libre Sin Fronteras, desde Nueva York y en una gran alianza donde unimos conceptos y, por supuesto, distribuimos, compartimos conocimiento. Este es el éxito del conocimiento o el conocimiento del éxito. El orden de los factores no altera el producto. En esta gran alianza con LIOC, que es nuestra impresora, que es nuestra hacedora de sueños, imprime los sueños en papel para que nunca se borre, para que siempre esté ahí, para que perdure en los tiempos y por supuesto se traslade, haya esa transición de conocimiento a todas nuestras nuevas generaciones. Hoy, en estas invitaciones tan especiales de el otro lado, desde el primer mundo, desde Europa, España, Tarragona, una invitada bien, pero bien especial. Hoy sí me tocó algo muy especial que nos va a servir a todos y que nos toca a todos, porque todos tenemos alma y todos estamos vivos, pero va a llegar un momento en que debemos dar ese paso. Sarkisset Romero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a la Alianza Internacional de Radio y a LIOC, que es la impresora de los sueños. Bienvenida, ¿cómo está usted, Sarkisset? Bien, gracias. Bien. Contenta de estar aquí. Bien. Bueno, Sarkisset, ayúdeme en una cosa. Lo primero que normalmente uno en estas comunicaciones ya hoy globalizadas, pues conoce de muchos nombres y la mayoría en nuestras épocas y nosotros que, en el caso mío que soy colombiano y nosotros venimos de la madre patria de España y olé, normalmente siempre hemos copiado los nombres de ustedes, pero este no me había tocado. Sarkisset, ¿qué es? ¿De dónde es? A ver, cuente a ver de cómo es el asunto. Vale, Sarkisset es un nombre espiritual, o sea, en realidad no es un nombre que me pusieron de pila, aunque sí que voy a ponerlo en el carnet de identidad, pero es un nombre que en un momento determinado de mi vida una persona me dijo, bueno, tu energía se llama así, entonces me dio el nombre de mi energía, el nombre de mis guías, bueno, muy espiritual, ¿no? Y entonces estuve durante muchos años con él sin utilizarlo hasta que en un momento puntual de mi vida, hacia el 2008, sentí la sensación de que quería utilizar Sarkisset y a partir de ahí, pues siempre en Sarkisset. Ok, o sea, ya nuestros televidentes, nuestros oyentes en el mundo entero ya saben para dónde vamos, al tema espiritual. El libro que hoy vamos a discernir un poco, no nos alcanza el tiempo para, ojalá lo pudiéramos hacer todo, pero se llama Tu alma entre mis manos. Así como yo tengo este libro entre mis manos, Tu alma entre mis manos. Sarkisset, ¿cómo hace uno para tener el alma entre las manos? Bueno, eso primero ya yendo hacia el libro, o sea, ¿por qué el libro se llama así? El libro se llama así porque dentro de mi experiencia, que cuento en el libro, una de mis experiencias, en el acompañamiento de una de mis parejas, pues hubo un momento determinado en que durante ese acompañamiento de una forma holística, él me dijo, tienes mi alma entre tus manos, o sea, como diciendo, deposito mi alma entre tus manos para que me acompañes hasta el final. Y en aquel momento, pues bueno, la verdad es que, bueno, me impactó porque pensé, bueno, esto es algo como de mucha responsabilidad, ¿no? Pero bueno, aquello quedó ahí. Y cuando tomé la decisión de escribir el libro, pues dije, ya sé cuál es el título. Entonces, el título surge de esta situación, de ese acompañamiento. Cuando usted habla de ese acompañamiento, para que vamos entrando en materia, ¿se habla de un acompañamiento cuando alguien está enfermo y va a llegar al final? Sí, bueno, yo hablo, por ejemplo, el libro está dirigido hacia las personas que están acompañando a familiares o personas muy queridas, parejas, hijos, o sea, la situación en la que estén. Y ello va dedicado a los acompañantes, no a la persona que está en ese proceso, sino al acompañante. Y sí, o sea, es el acompañamiento de una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, que puede durar desde una semana hasta años. Pero es muy importante, porque normalmente uno creería que es para la persona que se va. No, es para la que está allí, que entre otras cosas debe tener muchísima paciencia, debe tener mucho conocimiento, debe volverse enfermero o enfermera, médico o médica, y el tema espiritual, que ese es el tema más importante, la quiero felicitar, porque no cualquiera piensa en el que acompaña, que es el que recibe toda la carga, toda la energía, y que debe tener una paciencia impresionante y adquirir un conocimiento a medida que transcurre el tiempo y la enfermedad. Es muy complicado y la felicito porque
Y a todos nuestros Gracias. televidentes, ya, a llamar o a buscar aquí por el código o en Amazon o llamar a León o llamar a la misma autora, porque es algo muy importante que lo podemos vivir no solamente con nuestros padres, con los abuelos, con los hijos, con cualquier persona, con una amiga. Ese Sí. acompañamiento tiene que ser impresionante. Y por favor, yo me lo voy a devorar el libro, pero quiero preguntar, ¿qué la llevó? ¿Tiene alguna experiencia a que hiciera el libro? Bueno, yo soy terapeuta, entonces dentro de hago medicina natural y crecimiento personal, entonces bueno, hago una medicina holística. Entonces, dentro de lo que es mi trayectoria profesional, pues he atendido a muchas personas que eran acompañantes, pero yo las atendía en mi consulta y les ayudaba como podía a nivel más de crecimiento personal, autoestima y todo esto. Claro, en el momento en el que la vida me pone a vivir dos situaciones de acompañamiento a dos personas que van a morir, y dos parejas, mis dos parejas, pues ahí yo paso una época donde realmente empiezo a pensar, ¿cómo lo he pasado yo? Y lógicamente cuando tú pasas esa situación no es la misma vivencia, no la vives igual que cuando viene una persona a tu consulta y te explica, porque esa persona te explica en tu consulta y después se va y tú sigues con tu vida. No, no, o sea, yo la viví, o sea, personalmente. Entonces me di cuenta de todos los vacíos que hay en cuanto a las personas que acompañan. Muchas veces no se les da ni siquiera el valor que tienen y tienen muchísimo valor. Y otras veces esas mismas personas no saben cómo actuar en estas situaciones. Entonces, de ahí, de todo este conocimiento y de toda mi experiencia, surgió la idea de hacer un libro. O sea, por lo menos escribir un libro para, o sea, explicando mis experiencias y cómo yo lo he ido superando todo y ahí volcar todos mis conocimientos también como terapeuta. Entonces lo he unido todo para que el acompañamiento sea un acompañamiento holístico, no solamente el atender, porque como tú muy bien decías, te conviertes al final en su enfermera, en su médico, en su compañera, en su cuidadora, o sea, quiero decir, lo haces todo al final, porque eres la persona que está ahí y que esa otra persona junto contigo habéis escogido que iríais juntos hasta el final o simplemente te ha tocado. Entonces, claro, ahí es donde tú tienes que tener unos conocimientos y la medicina convencional o incluso la medicina holística no tiene esta figura de ayudar al acompañante. O sea, todo, como muy bien decías tú, va dirigido a la persona que se va, pero es que el acompañante puede tener unos conocimientos que ahí en el libro también, o sea, los pongo. Y es la que se queda. Claro, y aparte de la que se queda, es la que puede tener unos conocimientos que alivien la situación de todo ese proceso de transición hacia la muerte, tanto si es una enfermedad crónica de años, como yo, por ejemplo, mi pareja, o sea, mi segunda pareja fueron 2 años de acompañamiento. Largo tiempo. Usted me ha dado, en 2 veces me ha nombrado la palabra holístico. Discúlpeme la ignorancia, no tengo conocimiento. ¿Qué es holístico? ¿Qué quiere decir eso? Las medicinas holísticas o las terapias holísticas, holístico es la integración, o sea, es la sinergia del cuerpo, mente y el espíritu. O sea, atiendes al mismo tiempo. No, nosotros no vemos, por ejemplo, yo estaba en medicina convencional y en medicina convencional se ve un cuerpo y el cuerpo lo parten en trozos, ¿vale? Si te duele un brazo, es un brazo. O sea, no conectan lo que sería la parte emocional de por qué te duele el brazo, ni tampoco conectan otras partes del cuerpo que tienen que ver con ese dolor de brazo. Entonces, cuando hablamos de holístico, estamos conectando tu parte emocional, por qué te sucede lo que te está sucediendo, por qué tu cuerpo te está hablando, porque entonces lo que consideramos es que nuestro cuerpo es tan perfecto y tan mágico que nos dice qué es lo que nos sucede a través del cuerpo, qué es lo que nos sucede emocionalmente en nuestra vida. Nos da hasta las pautas de qué tenemos que cambiar en nuestra vida si lo sabemos escuchar. Usted acaba de decir cuerpo, mente y espíritu. Sí. El cuerpo, dejémoslo a un lado, pero mente y espíritu Ujú. son diferentes, no es lo mismo. Claro, lógicamente está basado en 3 partes, pero 3 partes que hacen sinergia. O sea, que no hay una que va por un lado y otra por otra, sino que se unen. Cuando yo emocionalmente estoy pasando una época en mi vida que tengo rabia, por ejemplo, o no estoy donde tengo que estar, o emocionalmente estoy caída, o una serie de cosas que suceden en la vida de todos, y eso lo mantengo en el tiempo y me mantiene con una actitud negativa, esto va a hacer una manifestación en mi cuerpo. Y lógicamente mi mente tiene mucho que ver, porque los pensamientos y todo, nuestras actitudes pasan a través de nuestra mente. Entonces, es la sinergia que hace. Entonces, yo para mí, o sea, lo holístico es primero el cuerpo. O sea, el cuerpo es el que te va a decir qué está sucediendo. Cuando hay una enfermedad, el cuerpo te dice qué es lo que tú has estado aguantando, ¿no? O dónde estás
manteniendo un odio, una rabia o simplemente no haces nada por una serie de cosas. Ok. Eh, el tema entre la vida y la muerte. Ujú. Es tan difícil entender eso. Es tan difícil entender que estamos de paso y por mucho que uno se prepare, la verdad es muy complicado. Uno nos preparamos, leemos, estudiamos, vamos donde los terapeutas, la gente que maneja el tema del duelo, pero es tan difícil ese vacío. ¿Por qué esa parte tan difícil de que podamos entender y que gracias a ustedes los terapeutas y en el caso suyo que con este libro Tu alma entre mis manos, pues nos sirve de guía para todos, pero ¿cómo tratar de facilitar ese entendimiento entre la vida y la muerte? Socialmente ya tenemos que irnos ahí, ¿no? A unas creencias, ¿no? Socialmente, por X razones, donde no vamos a entrar porque sería muy largo, nos han hecho pensar y sentir que la muerte es el final, ¿vale? Y la muerte no es el final. Pues ya tenemos que hablar en la parte más espiritual, ¿no? Que hemos nombrado antes. El nacer y morir es lo mismo. O sea, cuando yo nazco a la vida, vengo a hacer una misión, vengo a hacer por X razones he decidido llegar hasta aquí. Y cuando me voy es porque he terminado de hacer lo que tenía que hacer, he terminado de pues, hacer mis aprendizajes, o llámalo como quieras. Después ya tendríamos que entrar Cumplió su en... misión, cumplió su misión. Exactamente. Entonces ya no entraremos porque tendríamos que entrar en la forma de morir, cómo morir, qué vamos a encontrar, pero de esto ya lo dejamos aquí, esto ya se nos alargaría, ¿no? Pero entonces la muerte es tan natural como nacer. O sea, y aparte, yo lo pongo en el libro, hay una frase que a mí me impactó mucho en un momento determinado y es que mueres como vives. O sea, si tú vives de una forma tranquila, pacífica, viendo cuáles son tus dones, haciendo tu crecimiento personal, sabiendo qué has venido a hacer aquí y cumpliendo tu misión, pues tú tienes una vida de aprendizajes con una actitud totalmente diferente a que si vienes aquí quejándote, diciendo que no quieres estar ahí, o sea, la actitud cambia, ¿no? Entonces tu muerte va a ser un poco más agresiva probablemente. ¿Qué pasa cuando hablamos de la transición, del acompañamiento? Pues que el acompañante ahí puede influir mucho a la hora de que esa persona puede limpiar mucho en ese proceso hasta la muerte. ¿Vale? Pero bueno, en principio lo que me has preguntado ya está contestado. Ujú. Ok, ese adiós y esa despedida, el adiós, una cosa es el adiós y otra cosa es la despedida, o más o menos lo mismo. Y en el caso suyo que habla de su pareja que duraron 2 años, ese tiempo tan largo y que puede ser más o menos, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo hace uno para hacer ese? Porque uno no sabe cuándo se va, uno no sabe cuándo se muere. O sea, nosotros sabemos la fecha de expedición, pero no la fecha de expiración. ¿Cuándo expiramos? ¿Cuándo terminamos? Claro. En realidad no nos debería de importar mucho cuando terminamos porque ya lo tenemos pactado. Lo que nos debería de importar es cómo vivimos la vida. Eso es más Mm. importante que cuando nos vamos. Porque yo me puedo ir hoy y si no he vivido mi vida bien y he hecho lo que he venido a hacer, a manejar mis dones, a utilizarlos para ayudar a los demás, pues resulta que habré vivido una vida sin ningún sentido, enfadada a lo mejor, bueno, o sea, sin calidad, sin nada. Pero si yo vivo mi vida sabiendo lo que quiero hacer, utilizando mis dones, que todos los tenemos, y utilizándola para los demás, porque al final todos trabajamos para unos para otros, ¿no? O sea, pero utilizándolo como lo tengo que utilizar, pues cuando me muera no tendré tanta pena de morirme, porque habré vivido una vida sin tanta rabia, con unos procesos mucho más suaves, mucho más amorosos. En realidad, al final siempre es vivir la vida de una forma amorosa. Entonces, en lo que me preguntabas, ¿cómo puedes ayudar a esa persona que se va a ir? Pues lógicamente cuando vas conociendo todo esto, y de eso el fin del libro, ¿no? Y cuando vas conociendo todas estas cosas, cuando las vas trabajando y vas haciendo tu crecimiento personal,
por llamarlo de alguna forma, viendo cuáles son tus dones, cuál es tu misión, pues automáticamente puedes ayudar a la otra persona desde esa perspectiva. Puedes ayudarle a hacer perdones en cosas y situaciones que han pasado en su vida, reconciliarse consigo mismo, o sea, y haciendo un trabajo de crecimiento personal dentro de lo que se cabe. Y sobre todo tener muchísimo respeto, mucho respeto por la persona que se va a marchar, por la persona a la que acompañas. Usted acaba de entregar un dato que es muy específico, muy especial, el tema del perdón. En ese tiempo, cuando uno sabe que ya, porque yo creo que uno se niega, ¿no? Yo pienso, pues, que uno se niega a irse porque uno se aferra a la vida, se aferra a los amigos, se aferra a los familiares, uno no quisiera irse. Ujú. Y tiene que perdonar, tiene que reconciliarse. El acompañante debe saber cómo ayudarle. En su libro está cómo se maneja eso, porque a veces hay unos odios recalcitrantes que la gente no los quiere soltar. Ya, sí, en mi libro también tocó esto. A ver, si por ejemplo, cuando si nos dirigimos hacia la persona que acompaña, ¿vale? Esa persona tiene que estar formada, lógicamente, por eso el libro, ¿no? Y por eso seguramente haremos otras cosas, pero tiene que estar preparada y formarse a la hora de ayudar a la otra persona a hacer esos perdones, a hacer esas gratitudes, porque al final la vida no es más que una experiencia, o sea, no es más que un juego. Entonces, tenemos que vivirla de esa forma tan liviana, o sea, no de la otra forma tan brusca, tan agresiva como muchas veces la vivimos, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a aprender todo esto, cuando lo empiezas a practicar en tu vida, ese perdón que lo tienes que hacer hacia las personas que antes tú has atacado de alguna forma, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A las que has agraviado, porque todos agraviamos queriendo o sin querer, y dar la gratitud a otras personas que han pasado por tu vida, incluso aunque no te haya sentado bien lo que te hayan hecho en ese momento. Entonces, eso es una forma de irse más liviano. Al final llega un momento en que la misma persona dice, estoy preparada para irme, me voy a ir. Y ya, ya Ese, hace un desapego. ese pedacito, allí voy, al desapego. Se llega el momento en que uno acepta, o sea, reconoce, entiende que ya es hora de irse. Sí, sí, sí. Si tú estás bien acompañado, si te preparas en este tiempo, ya digo, no importa que sea una semana, dos, un tiempo. eh, Gracias a Dios el universo o la vida, llamémoslo como queramos, nos suele dar tiempo, nos suele dar ese tiempo. Lo que pasa es que de nosotros depende si lo aprovechamos o no. O sea, si ese tiempo lo aprovechamos para aprender a desapegarnos, hacer nuestras gratitudes, hacer nuestros perdones. Entonces, cuando tú vas haciendo todo esto, es como vas soltando. Cuando tú haces gratitudes hacia las personas, incluso las personas que te han agraviado en tu vida, ¿no? En ese momento puedes agradecer el aprendizaje que te han dado y todo eso hace que sueltes. El perdón es exactamente lo mismo. O sea, primero tienes que perdonarte a ti mismo y después ya puedes hacer perdones hacia las personas que te han hecho, que tú crees que te han hecho algo que al final termina en una gratitud otra vez. O sea, quiero decir, entonces eso te permite soltar, te permite desapegarte y tomar la decisión de que ya ha llegado sí mi momento. Es allí donde empieza a funcionar la mente mental. ¿Perdona, cómo? ¿Es allí Es, donde? es allí donde la mente empieza a funcionar lo mental. O sea, que a veces uno tiene unas equivocaciones mentales por decir algo. Yo creo que ahí, Ella me agravió, me ofendió, me molestó, yo no la quiero perdonar. Pero el acompañante debe tener el conocimiento amplio para decirle, de nada sirve el odio, de nada sirve el no perdonar cuando ya se va a acabar. Es mm, allí donde la mente empieza a funcionar. yo creo que ahí donde lo que empieza a funcionar realmente es el corazón. Ok. La mente simplemente es una máquina que nos da información, pero lo que realmente funciona es nuestro corazón, es nuestra energéticamente y nuestra energía. Pero la mente simplemente es como un ordenador. Tú le introduces datos, desde pequeños nos han introducido muchos datos, nos han introducido muchas creencias y la mente lo único que se dedica es a repetirte esas creencias y si tú te lo crees, pues no le haces caso, o sea, anulas el mensaje que te puede dar energéticamente tu energía, tu intuición y anulas también el mensaje que te puede dar el corazón, que es el que sabe más.
Entonces, en ese momento simplemente estás a expensas de las creencias y de la mente. Pero si tú a la mente le dices, bueno, tomo yo el timón de la situación y voy a hacer lo que yo sienta, ¿no? Y lo que mi corazón me dicte, tu vida cambia por completo. Usted me acaba de decir, la mente es una herramienta, ¿cierto? Que tiene Sí. uno. O Mm. sea, uno absorbe conocimiento y lo tiene en la mente. Ujú. Sí, o sea, las ¿Dónde, creencias que tenemos desde el momento de nuestro nacimiento es la mente la que las va absorbiendo. dónde tanqueamos el corazón? ¿Dónde absorbemos la energía para el corazón, para que ese corazón se despierte, suelte, perdone? Desde el ¿En qué parte venden eso? Eso no es que lo vendan en ninguna parte, es que lo llevamos dentro todos. Todos llevamos eso dentro. Lo único que pasa es que tenemos que permitirnos sentir y sentir desde el amor en lugar desde la rabia o desde el odio o desde la venganza o desde la culpa. Es sentir desde el amor, porque los primeros que nos tenemos que querer para poder llevar todo este proceso es a nosotros mismos, los primeros a mí. Cuando yo ya me quiero a mí, yo ya voy. Que eso es un proceso de aprendizaje. O sea, yo estoy segura que yo todavía no me quiero lo suficiente y he trabajado mucho y siento que soy una persona que me quiero y veo muchas personas que también están en todo esto, ¿no? Pero es que yo creo que una de las principales cosas que hemos venido a hacer aquí es aprender a querernos como humanos y ver cuáles y experimentar cuáles son nuestros potenciales, que tenemos muchos que nos han dicho que no los tenemos, entonces ya no los utilizamos, pero sí que los tenemos. Entonces, en el momento en que tú empiezas a utilizar todos esos potenciales y utilizar tus dones, automáticamente también surge el quererte a ti mismo, ¿no? O sea, va una cosa unida con la otra. El amor, ese es el poder. El amor es claro, o sea, en realidad en este mundo es un mundo de luz y sombra y la luz es amor y la sombra es miedo, es lo contrario. Cuando estamos en nuestra sombra, que todos tenemos luz y sombra, que en realidad una de los trabajos es ir cada vez siendo más luz para realmente bajar aquí esa luz. Entonces, cuando estamos en ese trabajo, pues vamos haciéndolo, estamos en el miedo, entonces actúo desde el miedo. Si estamos en el amor, actúo desde el amor. Actuar desde el miedo es, otra vez volvemos a entrar en la culpa, el odio, la rabia, la crítica, toda una serie de cosas en contra de los demás y en contra de mí. Si estamos en el amor, realmente estamos o sea, de alguna forma estamos en la actitud de entender a los demás, de comprenderlo, de no entrar, pero sobre todo de tenerme amor a mí misma y no entrar muchas veces en según qué circunstancias o en según qué situaciones. Desde su experiencia, desde toda su parte como terapeuta, ahora que nos entrega usted todas estas experiencias en este libro que se llama Tu alma entre mis manos, ¿cómo darle manejo a una persona que de pronto ha hecho cosas malas, ha participado de una masacre, de un genocidio, de poner una bomba en cualquier estación de tren o en fin? Esas personas, cuando llegan a ese final, son diferentes a las de otra persona que tiene una enfermedad terminal. Eh, Esas personas son igual que todos. Lo único que pasa es que en su proceso de aprendizaje han tenido que vivir esas situaciones y lo importante yo creo que es entender por qué las han hecho, por qué las han vivido, por qué lo han hecho y también, o sea, que esas personas puedan llegar a hacer sus perdones y sus gratitudes, como cualquier otra persona. Yo sé que es muy difícil entender que una persona que ha matado y todos estos procesos, o sea, perdonarla. Lógicamente, o sea, hay una parte de yo, soy humana, tengo hijos, tengo padres, tengo familia y sé que muchas veces cuando veo cosas y digo, madre mía, es que yo si me pasase una cosa de este tipo no sé qué haría. Sé lo que teóricamente haría, pero si te pasa una cosa de esas situaciones, somos sombra también. O sea que no sé muchas veces cómo reaccionaría, intentaría reaccionar lo más amorosamente posible, pero por supuesto son situaciones complicadas, ¿no? Pero a la hora de, si tú lo que me preguntas es a la hora de llegar a la muerte, o sea, a la hora de pasar esa transición, sí, sí, esas personas pueden hacerlo exactamente igual que los demás, pueden hacer sus arrepentimientos, pueden hacer sus gratitudes, sus perdones. Claro, lógicamente, todos, o sea, todos tenemos derecho a hacer esto. ¿Todos los finales son iguales o hay diferencia? Esto para los acompañantes, que son los que
normalmente vamos a tener en nuestra vida nuestros abuelos, nuestros padres, alguna enfermedad terminal. ¿Son Mm. iguales todos o Cuando hay diferencias? te refieres al acompañante, Sí, al acompañante. bueno, los acompañantes, lógicamente, todo va a depender de cuál es su actitud y cuál sea su aprendizaje. Entonces, hay acompañantes que cuando la persona se va, pues se dedican a chillar, a llorar, a culpar a la otra persona porque se va. Pues, por ejemplo, en el libro lo pongo, ¿no? O sea, ¿porque me dejas? ¿Porque te vas? Eso empeora la situación de la persona que se va y también de la que se queda, lógicamente. Entonces, la mejor postura a la hora de acompañar a alguien que se va, para el acompañante y para la persona que se va, en realidad es para los dos muchas veces igual, es la de la aceptación, es la de el amor, o sea, en lugar de dirigirse hacia la pena, utilizar el amor, o sea, pensar que esa persona ya le ha llegado su momento y cuanto más fácil le hagas la partida, mucho más fácil será para la persona partir. Esto se explica también en el libro. Entonces, después cada uno va a vivir su duelo, pero sí que es cierto que cuando tú haces un acompañamiento y lo haces desde ese punto que yo explico en el libro, desde el punto holístico del acompañamiento, desde el amor, desde ese proceso de hacer perdones, gratitudes, la persona que se queda ya ha empezado a hacer su duelo antes de que se vaya y eso es muy bueno porque el duelo hecho en vida no tiene nada que ver con cuando esperas a que se vaya la persona y entonces comienzas tu duelo, no. O sea, el duelo hecho en vida, cuando la vida te lo permite, porque claro, siempre no puede ser, ¿no? Pero cuando la vida te lo permite y tú haces ese duelo en vida, junto con la otra persona, es un duelo amoroso. O sea, es una despedida amorosa. Ya no hay esa parte de tirantez, ¿no? De no quiero que te vayas, sino que es como una especie de acuerdo entre los dos de, bueno, ha llegado tu momento, vamos a hacerlo lo más fácil, lo más leve posible, porque esa persona Es se decir, quiere ir. es decir, esto sería como una previa del duelo, o sea, pero va a ser muy difícil y menos mal usted lo escribe aquí en el libro, tu alma entre mis manos, porque si nos es difícil después de aceptar que ese es el duelo, aceptar la pérdida, aceptar la partida, imagínese uno preparándose antes de, va a ser más complicado, pero si usted lo explica aquí, felicitaciones y Sí, gracias, sí, gracias. gracias, gracias. Hay una cosa, quiero comentar una cosa. Cuando tú ves sufrir a una persona que está en vida y la estás viendo sufrir, muchas veces esa misma persona te dice, es que yo quiero irme ya, porque depende qué enfermedad tenga, o sea, un cáncer terminal o cualquier otra enfermedad, que son enfermedades muy agresivas y que producen dolor y que llega un momento en que ya no les sirve nada, entonces esa misma persona quiere irse. Y la persona que se queda, los que nos quedamos, en honor a esa persona, porque ese es un proceso sagrado, en honor a esa persona debemos de dejarles partir desde el amor. Entonces, Ujú. eso lo hace más fácil para la otra persona y para nosotros. Y por otro lado, desde esa visión que yo decía antes, cuando tú consigues entrar dentro de esa visión desde el amor, ¿vale? Y hemos venido aquí a hacer una serie de cosas, a vivir una serie de circunstancias, a producir nuestros dones. Bueno, hemos venido aquí a vivir unas situaciones y cuando terminamos nos vamos. Pues no hay miedo. ¿Qué miedo podemos tener a la muerte? Simplemente trabajar, vivir todos los días. Cuando tú vives todos los días, los vives con intensidad, los vives con amor, cuando te tienes que ir ya no o sea, te vas bien, te vas tranquilo. He cumplido mi Tranquilo, misión. exacto. Cuando me llegan estos libros, cuando me llegan, yo los siempre miro la inicial, a quién se lo dedican, porque en la dedicatoria uno sabe más o menos, o se da cuenta a quién está dirigido y cuál es Mm. el pensamiento, o sea, cuál fue la intención del libro. Y he leído varias partes, sé que tiene 5 o 6 capítulos, pero vi uno que me llamó la atención y quiero que los oyentes, los televidentes y quien compre, que adquiera el libro y que se lo recomiendo, ¿no? Que le estoy recomendando este libro, Tu alma entre mis manos. Bueno, que adquirir por Amazon o por Rioc o directamente con usted. Hay una cosa que me llamó la atención, la herida de la bruja, ¿qué es eso?
La herida de la bruja es, porque claro, yo en el libro explico en un momento determinado, la herida de la bruja es una herida que llevamos muchas mujeres, no todas, pero somos muchas mujeres que nuestras ancestras pues fueron quemadas como brujas hace muchísimos siglos. Lo que pasa es que en realidad Y se que le no dio, eran brujas, que no eran brujas. bueno, se les dio el nombre de brujas como algo de tipo despectivo. Entonces, depende, si una bruja, por ejemplo, es una mujer sabia, que es lo que yo ahora estoy en un segundo libro, que es el de la herida de la bruja. Si una mujer se le llama bruja porque es una mujer sabia, porque trabaja con plantas y con medicinas ancestrales y porque sabe utilizar las energías, pues vale, chapó por las brujas, ¿no? Chapó por nosotras. No, Pero, claro. claro, pero bueno, el nombre de bruja se ha dado en una forma despectiva, pero sí que es cierto que las brujas igual pueden ser brujas luminosas, como las diosas, ¿no? Que están trabajando con toda la luz, con todo el amor y con todos los beneficios para otras personas, y como en todas partes, también hay personas o mujeres que trabajan desde la oscuridad y hombres brujos y brujas que trabajan desde la oscuridad. Es. Después ahí cada uno ya toma su decisión, pero en realidad la herida de la bruja surge de las mujeres que quemaron, que vejaron, o sea, que realmente, o sea, se les hizo creer, y bueno, y todo esto viene a través del patriarcado, ¿vale? O sea, no podían ser más las mujeres y ahí utilizaron también el patriarcado. A partir de ahí surgió, porque antes el hombre y la mujer eran iguales. O sea, iban juntos y hacían todo juntos, ¿no? Y no había uno que fuese más que el otro. Entonces, a partir de ahí se cambió mucho la historia. Claro. Hay tanto es que, bueno, hay que leerse el libro. Definitivamente yo le digo a mis televidentes, a los oyentes, que hay que leerse el libro. Se llama Tu alma entre mis manos. Serfisek Romero. Quiero decirle que en nombre de los lectores, en nombre de la humanidad, mil gracias porque no es fácil ser acompañante. Se No. necesitaba una guía para ser acompañante en esos últimos tiempos. Todos tenemos que aprender y si todos aprendiéramos a ser acompañantes, cuando nos toque, vamos a asimilar mucho más fácil ese paso a la muerte, de la vida a la muerte, esa transición. Y si Ujú. leemos este libro, si usted lee este libro, fácilmente va a perder el miedo a la muerte, porque todos le tenemos miedo a la muerte. Nos da susto, porque es que nos la han pintado, así como las brujas nos las han pintado. La muerte es una vaina, una calavera bien fea allí, como mostrando los dientes, donde todos tenemos que llegar. Y en este libro, Tu alma entre mis manos. Lindo nombre, bonito nombre, un nombre que invita a leerlo y sobre todo a aprender. Quiero pedirle un último concepto y con esto terminamos. Repito, siempre me queda faltando tiempo, me quedan muchas preguntas, pero ojalá podamos tener otra oportunidad, Dios no la dé, y que nos la dé el Lioco. Los, Encantada. los indígenas, que a veces los miramos por encima del hombro, nos llevan mucho tiempo. Ellos celebraban la muerte. Hacían unas rumbas, unos bailes, unas festividades, unas fiestas cuando alguien se moría. De hecho, le empacaban las cosas para que disfrutara en el otro lado. Nosotros lloramos, no hemos podido aprender. ¿Qué le podemos Ya. decir a esas personas? Pues que en realidad cuando morimos volvemos a casa. O sea, cuando morimos volvemos a casa. Vamos, estoy segura. Entonces, o sea, igual que venimos de casa cuando nacemos y la gente hace una fiesta, pero a pesar de que ahí también lo pongo en el libro, o sea, no todo el mundo que nace viene a vivir una vida súper feliz, ni nace feliz, ni es bien recibido cuando nace. Pues el morir es lo mismo, o sea, nos morimos y volvemos a casa. Y yo creo que donde realmente hacen una fiesta es cuando volvemos a casa. Y bueno, yo, por ejemplo, para tener un ejemplo, ¿no? Yo ya les he dicho a mis hijos que cuando yo me muera no llore nadie, que hagan una fiesta realmente, porque habré vuelto a casa, porque me habré quitado este uniforme, ¿no? Este cuerpo, que bueno, que quieras o no pesa. Cuando eres pura energía no pesa tanto, pero bueno, de alguna manera
ya me habré quitado, ¿no? La materia y volveré a casa. Estamos totalmente de acuerdo. Yo hay otro que digo que hagan un bonche, que armen un bonche, el bonche de Memo, cuando uno se muera, que pongan al Gran Combo, que pongan la Sonora Matancera, que pongan música, salsa. Claro, claro. Sarficet, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a Gracias. Dios, a Isabel, a la señora Isabel, a Alex, a Nerek, a toda la gente, a todo el equipo de LIOC que hace posible que tengamos en nuestras manos estos libros. Una pasta muy bonita, pasta dura, una pasta muy elegante. Es un libro no solamente para leerlo, para compartirlo con mucha gente, porque aquí hay mucho. En este libro hay mucho conocimiento, el conocimiento de una escritora que aprendió a acompañar. Y a ese acompañado, a ese acompañante hay que enseñarle, porque no es fácil acompañar en los últimos días a una persona. No es fácil, eso no es sencillo. Y perder el miedo a la muerte. Arquisef, muchas gracias. Muy amable. Siempre gracias, Gracias. agradecido. En nombre, repito, de toda la humanidad. Mil gracias. Gracias. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros, compartir estos raticos, estos momentos que quedan grabados para que mucha gente lo repita y escuche, porque aquí solamente está el desayuno, en lo que hemos hablado. Acá está el almuerzo, la cena y muchas comidas más para aprender a vivir y aprender a morir. Un abrazo, mil gracias. Muchas Gracias. gracias siempre. Un abrazo. Igualmente. A León y a todos, un saludo muy especial. A nuestros oyentes en el mundo entero a través de la Alianza Internacional de Radio. Aquí estamos, como siempre, desde Nueva York, compartiendo conocimiento, el éxito del conocimiento, el conocimiento del éxito. Soy Guillermo Memo Cárdenas. Serair es mundial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.